Hola amigos, soy Magos Herrera y quiero mandarle un fuerte saludo a todos nuestros amigos de Eje Central. Nos encontramos con Magos Herrera, jazzista mexicana que nos está presentando México Azul. Magos, ¿qué representa hacer la promoción de este disco en México, particularmente eso? Pues representa compartir con el país donde desarrollé mi carrera y de donde soy un repertorio pues entrañable, ¿no? Que es el repertorio de los años 30 y 50 de nuestro país, pero desde una perspectiva distinta, una perspectiva contemporánea, y además que fue abordada desde el exterior, ¿no? Fue un disco grabado en Nueva York, con personal de Nueva York, pero muy entrañable, ¿no? Porque son temas que nuestros abuelos, como comentábamos hace rato, nuestros papás cantaban, y de una forma distinta, ¿no? De una forma distinta para quien conoce el repertorio y decir, ay, órale, suena distinto, y quien no lo conoce, pues va a ser una forma de aproximarse tanto al lenguaje jazzístico, como bien decías tú, como a un repertorio que ya es parte del cancionero mexicano para el resto de la historia, ¿no? El jazz es visto como algo, digamos, elevado y demás, pero ¿cómo fue su trabajo de escoger estas canciones? Hay canciones muy buenas, muy bonitas de la década del 30, 40, 50, la época de oro del cine mexicano, pero ¿cómo fue este trabajo, digamos, de edición y decir, bueno, de tantas canciones buenas que hay, ¿por qué me voy con estas? ¿Cómo fue ese trabajo de planeación de mesa, por decirlo así? Pues como bien dices, hay mucha tela de dónde cortar, pero la premisa es muy sencilla. O sea, la premisa es de estos temas, cuáles me identifico con la letra, cuáles las puedo cantar y que suenen, que me sea orgánicamente fácil frasearlas, ¿no? Y que sean melodías que pueda adaptar y abordar orgánicamente también desde mi propia perspectiva estética, ¿no? Entonces, cuando dices eso, pues se va resumiendo, se va haciendo más chiquito el espacio. Eso no quiere decir que no se quedaron muchísimos temas afuera, ¿no? Porque pues nada más es un disco. Leía en la página de internet y demás que un gran colaborador de este disco es Tim Rice, que es de los Rolling Stones. ¿Cómo logra conjuntar música clásica mexicana, jazz y un hombre como estos? O sea, es muy interesante. No es como decir, bueno, escojo el sol, la luna y nos tomamos un café. ¿Cómo fue esta diversidad para plantearla en el disco? Pues pareciera que, digo, Tim toca con los Rollings, pero Tim es un músico, es un gran jazzista, ¿no? Es un gran músico, o sea, ni siquiera me gusta limitar a decir que es un gran jazzista, es un músico increíble, muy generoso en su concepción estética, y él y yo habíamos ya trabajado previamente tanto en mi disco Distancia, él fue el productor de Distancia, y yo he colaborado en sus producciones discográficas como compilaciones, o por ejemplo, hizo un disco que se llama The Rolling Stones World Project, que son rolas de los Rollings, cantados por cantantes del mundo, y he grabado con él. He tocado como parte de su grupo, de The Rolling Stones World Project. Y pues somos, además de muy amigos, pues hemos logrado compaginar muy bien nuestras apreciaciones estéticas, y conoce muy bien la forma en la que canta, entonces es muy fácil trabajar con él en ese sentido. Y cuando usted le propone, porque creo que eso es una ventaja, ¿no? De alguien que no sepa de música mexicana, escogerlo, o sea, para mí eso es como ventaja porque de pronto no está contaminado y demás. ¿Cómo fue esta parte? Él es jazzista, pero conocía la música mexicana, usted se la presentó, ¿cómo fue esta parte? Pues mira, es muy buena pregunta, porque a lo mejor lo más fácil hubiera sido, bueno, voy a irme con un productor que sepa muy bien de música mexicana. Yo creo que mi perspectiva fue totalmente al revés, o sea, yo estoy lo suficientemente identificada con México, y con este repertorio porque lo escuché toda mi infancia. Más bien lo que quiero es darle aportar algo a este repertorio, ¿no? Porque ya se ha grabado de cuantas veces quieras, de las mejores formas posibles, y pues no se trata de hacer exactamente lo mismo otra vez, nada más que versión 2010. Se trata de aportar, o mejor no se trata de nada, ¿no? Y para mí, si esa premisa no existe, pues entonces prefiero no grabar. Entonces la posibilidad de poder aportar una nueva voz, una nueva visión a un repertorio tan conocido, pues era la primera premisa, y qué mejor que hacerlo con un músico que no tenía conocimiento de causa y que podía relacionarse con el repertorio a partir de la música en sí. O sea, se relacionó con temas, no con una historia y con una, ¿no? Y con él, como es el gran músico que es,
pues tuvo la suficiente sabiduría y buen gusto de apoyarnos a Alex Kautz y a mí a desarrollar un ropaje para este repertorio que fue muy afortunado porque se mantuvo como la esencia lírica y todo el rollo de la música mexicana, pero sí definitivamente es una visión distinta, ¿no? El disco abre con Luz de Luna y cierra con Dos Gardenias. ¿Esto fue planeado? Me refiero porque son como muy clásicos y... No, entonces, ¿esto fue planeado o no? O sea, como estos dos grandes temas. No, bueno, en realidad el orden pues lo vas escogiendo según las rolas y como, ¿no? ¿Cuál quedaría mejor aquí? Pero no así de cuál abre y cuál cierra, no, ¿eh? La verdad no lo habíamos planeado. Sabemos que es un disco de jazz, digamos jazz contemporáneo. ¿Cómo ha sido la parte de promoción y ante todo que una disquera como Sony se interese pues por apoyar este tipo de proyectos? No, quiere decir que sí lo hacen, pero también no es tan común. Pues te digo, esa ha sido la pregunta central de la promoción. Y me da muchísima felicidad poder decirte que evidentemente soy muy afortunada de que casi estamos haciendo historia, ¿no? Que una transnacional como Sony diga, vamos a hacer un disco con una cantante de jazz mexicana que radica en Nueva York y creemos en el proyecto y además le vamos a echar toda la carne al asador, ¿no? Me parece que es histórico, pero no nada más de eso. Habla de un cambio en la industria de la música en México. Habla de que ya los recursos ya están choteados, de que la gente quiere escuchar música, escuchar de verdad, de que hay un gran público desatendido que es el público adulto contemporáneo en México y que se ha subestimado al público por años, ¿no? O sea, ¿quién dice que no hay público de jazz en México cuando hemos llenado auditorios en festivales de jazz con diferentes artistas 3 días seguidos? O sea, creo que la industria está cambiando, me parece muy atinado, muy afortunado que Sony se dé cuenta de esto y que me haga parte de ello, pues que mejor, ¿no? Qué padre. Retomando lo que acaba de decir, ¿cómo es el panorama, digamos, nacional del jazz hacia afuera? Porque en México hay talento, pero los festivales de jazz no van tantos mexicanos, por ejemplo. Montreal, que es tan importante y cada 4 o 5 años aparece un mexicano ahí como perdido. ¿Cómo es esto? Pues como bien dices, o sea, México es como le da la bienvenida a todo el mundo, ¿no? Somos así como, ay, sí, vengan todos, qué padre. Pero pues, ¿qué pasa con la exportación de talento hacia el mundo? O sea, creo que hay esa fue una de las grandes razones por las que me fui a vivir a Nueva York, porque tu impacto internacional se potencializa al 1000, ¿no? Radicando en Nueva York y tocando en foros internacionales. Lo que sucede es que hay una absoluta ignorancia de la escena de jazz mexicano en el mundo. Eso es lo que sucede. O sea, para mí, todas las sedes internacionales donde tengo la fortuna de tocar, la primera pregunta que me hacen es, ¿y eres mexicana? ¿No? Así como que se les hace así de, ¿pero cómo? En el Festival Internacional de Montreal el año pasado me preguntaron eso unas 10 veces, ¿no? Y dices, pues sí, o sea, sí hay jazz en México y 1000 de otras cosas, ¿no? Hay mucho talento, hay muchas ganas de decir cosas, de hacer cosas, hay cosas increíbles en todas las disciplinas artísticas. Creo que hay una ausencia de infraestructura para exportar el talento mexicano al mundo. Y bueno, pues parte de lo que estamos intentando hacer es eso, digo, a mí se me hace un poco chocante decir el jazz mexicano, ¿no? Porque es como cerrarlo, ¿no? Es música, pues, lo que uno hace es música, pero resulta que pues acabas siendo o representando algo hacia el mundo que por su ausencia, ahora sí que brillas por su ausencia, ¿no? Porque no hay muchos mexicanos en el mundo haciendo esto. Entonces, es afortunado, pero sí es una batalla, ¿no? Estamos en etapa de promoción del disco, pero ¿alguna presentación cercana, ya sea aquí en México o Nueva York, o cuál es el siguiente paso ahorita? Pues el siguiente concierto es el 24 de septiembre en Kennedy Center, en Washington, como parte de todo un homenaje que se está haciendo a México en el Club de Jazz de Kennedy Center. Y después vamos a regresar a México el 12 de noviembre a tocar en el Lunario del Auditorio Nacional, el 14 en el Festival Internacional de San Miguel de Allende, Festival Internacional de Jazz, y van a haber otras sedes alrededor de esas fechas, que hay que verlas en mi página, pero es del 12 al 14 o del 10 al 14 de noviembre en México. Y el disco sale en Estados Unidos y el mundo en primavera del 2011, entonces haremos las presentaciones gira US pertinentes, Nueva York, Filadelfia, Boston, Denver,
y los festivales internacionales, que la mayoría de ellos siempre son en el verano. Y que Sony se aplique en la promoción, ¿no? De Estados Unidos. Claro, Sony, muy importante. Que Sony se aplique a la promoción en el mundo y que permeemos el mundo. Sí, pues eso sería lo más padre. Pues Mago, muchísimas gracias, muy amable.